sistema educativo desde preescolar, ¿no? O sea, ya pasaron el filtro del preescolar, de primaria, de secundaria, de preparatoria, gracias. Y bueno, se supone, y lo pongo entre comillas, que nos llegan todos aquellos alumnos que merecen estar en la universidad, que se lo han ganado con mucho esfuerzo y que se supone que son alumnos que traen competencias suficientes para llegar a ser profesionistas. Ya los que burros quedaron en el camino, los que no merecían haber llegado, ya no los limpiaron. Y entonces la idea que tenemos de una escuela universitaria, de una universidad, de un nivel superior, es que vamos a trabajar con aquellos alumnos pues, que ya nos llegaron como deberían de llegar a un perfil de ingreso así para nosotros asegurar que vamos a formar a la persona y tenemos un perfil de ingreso, ¿no? Queremos esto del muchacho al salir. Pero resulta que en la práctica y en la vida cotidiana y en la realidad las cosas son muy distintas, ¿verdad? Que saben de esto. De pronto llegan muchachos a la universidad que no tienen competencias lectoras. Ya no digo competencias, no leen o no saben leer. Y dices, ¿cómo llegó? O que no saben multiplicar. Y dices, caramba, ¿y cómo si estamos en la universidad y a estas alturas? Bueno, entonces todos los que hemos sido maestros de nivel superior o media superior o de básica incluso, tenemos claro que en la vida real nuestras aulas son diversas. ¿Estamos de acuerdo? Si no, ahorita que levante la mano y que crea que todos los alumnos que le llegan a su salón vienen igualitos. Nunca, jamás. El salón es un espacio diverso, tan diverso como lo es la sociedad en la actualidad. Si no aprendemos a trabajar con la diversidad, aquí los que salimos perdiendo somos los docentes y obviamente la institución. ¿Por qué? Pues porque la regla de ahora es la diversidad, te llegan de chile, tomate, cebolla, y si no sabes tú cómo trabajar con un grupo diverso, con diferentes ritmos, intereses, formas de aprender, pues no vas a poder enseñar. Si tu librito les enseño lo mismo al mismo tiempo a todos, y el que se quedó atrás, ahí se le echan aguas. Esa no es una visión que favorece a los alumnos. Y obviamente no beneficia en corto, mediano y largo plazo a la institución ni a tu carrera como docente. Bueno, ¿qué son las escuelas inclusivas? Les platico rápidamente. El nuevo modelo educativo del cual hemos hablado mucho en los últimos días en la educación nos dice cosas como esto. Una escuela que se llama inclusiva es una escuela donde convergen estudiantes de distintos contextos, condiciones que conforman una comunidad muy plural como la que tenemos. La escuela es parte de un sistema institucional que debe garantizar la igualdad de oportunidades, por lo tanto debe ser un espacio incluyente, subrayenlo, en el que se practique la tolerancia y no discriminación por muchos factores: origen étnico, género, discapacidad, religión, orientación sexual o cualquier otro motivo por el cual no lleguen los alumnos a la escuela, y son distintos entre ellos. La escuela debe ser un espacio incluyente donde se valore la diversidad en el marco de una sociedad justa y democrática. Se lee muy bonito, ¿verdad? Pero resulta que en la práctica tenemos escuelas que son lejos de ser incluyentes, o por lo menos de no serlo, son excluyentes. Tenemos escuelas que se animan y se atreven todavía en sus reglamentos escolares a correr a un alumno o a una alumna por cómo se viste, por si trae un tatuaje, por si tiene una orientación sexual distinta, por si va a América, no la Chivas, no sé. De verdad, seguimos teniendo escuelas muy excluyentes, y la escuela, en vez de convertirse en un espacio donde todos deberemos estar para aprender, se convierte en un espacio que nos hemos dado el derecho de decir: este no va a funcionar, lo quito, lo saco del sistema y le cuarto la posibilidad de seguir adelante. Miren, en pleno siglo XXI, donde hemos descubierto un montón de cosas, medicinas, donde hemos hecho viajes, donde hemos mandado máquinas al espacio, donde las investigaciones son sorprendentes, la tecnología avanza revolucionariamente, seguimos teniendo espacios en donde no se puede trabajar con la diversidad. Y eso es increíble, porque mientras estamos muy avanzados en unas cosas, en cuestión de respeto a los derechos y a las oportunidades, seguimos en muchas partes siendo bastante cerrados. Hay muchos estigmas, sigue habiendo discriminación en las escuelas, la atención a la salud es muy desigual.
los servicios de rehabilitación para las personas que los requieren no existen, hay inaccesibilidad en transporte, edificios, tecnología, se siguen construyendo espacios físicos sin pensar en una persona que no camina o que anda en silla de ruedas, o simplemente en alguien que se accidenta y anda en muletas, ni le tomamos en cuenta. Si nos vamos un poco a los antecedentes, el asunto de la educación inclusiva tiene mucho tiempo ya, desde los 90s. En Tailandia hubo una reunión en Yongtien y donde se establecieron las bases para hablar de que la educación debería de ser para todos. Cuando hablamos para todos, no puede haber una letra chiquita abajo que diga para los que caminan, para todos los que ven, para todos los que oyen, para todos los que aprenden igualito, para todos. No, todos es todos. Y entonces tenemos que hablar de una escuela que acepte a todos. La Declaración de Salamanca en el 94, de nuevo la UNESCO metiendo las manos por los derechos de todos, habla de esto. ¿Por qué es importante esta declaración en este año? Porque por fin se establece a nivel mundial de todos los países que participaron en esta declaración que se iban a hacer acuerdos y que en las leyes de los países iba a haber presupuesto para resolver esta problemática. Miren, cuando hablamos de todos, hablamos de niños y obviamente de alumnos que se benefician de la educación. Aún así la desigualdad sigue siendo un problema, la desigualdad escolar sigue siendo un problema grave en nuestro país y en muchos países del mundo. La inclusión supone un reto de crear espacios donde converjan múltiples iniciativas y disciplinas. Cuando hablamos de discapacidad, muchas veces los maestros o de personas que son diversas en la escuela, es pues que el psicólogo lo resuelva, o que lo resuelva el terapeuta del lenguaje, o mándalo con el doctor. Resulta que muchas veces la respuesta a atender a la diversidad en la escuela no viene de una sola línea, tiene que ser multidisciplinario. Y vamos a hablar un poco de eso. El problema de la inclusión no es solo que los muchachos lleguen a la escuela, sino que la escuela se convierte en un espacio que no excluya, y que no excluya a ninguno de los que históricamente han sido excluidos: mujeres, indígenas, personas que hablan otra lengua, personas con alguna discapacidad, entre otros. Históricamente las cifras son muy tristes cuando hablamos de educación de estos grupos, todavía en todos los países y en México, con más razón. Bueno, hay gran desigualdad en los países de Latinoamérica con respecto a la atención. En México tenemos leyes muy bonitas, nuestra Constitución habla de la inclusión educativa, los nuevos documentos oficiales hablan de ella, pero en la práctica se ve poco y lejos. Y hablando de niveles universitarios, no quiero platicarles, espero que ustedes lo recuerden. La idea de una escuela o de una universidad inclusiva es que todos los alumnos, cualquiera que sea su condición, puedan estar juntos y puedan aprender independientemente de sus condiciones sociales, culturales, personales, etc. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de un enorme grupo de personas, no solamente personas con discapacidad. En mi trabajo yo me dedico a atender a personas con discapacidad. Hablando de personas con discapacidad, dentro de ese grupo tan grande que ha sido excluido, las cifras son lamentables. Me refiero a alumnos que requieren apoyos permanentes, una persona sorda, una persona ciega, una persona en silla de ruedas o con otro tipo de discapacidad. Según datos del Banco Mundial, en el año 2011 en el mundo había 190 millones de personas con alguna discapacidad. Me quedo en silencio para que nos caigan los 20. 190 millones de personas son un montón de personas. Según la Organización Panamericana de la Salud, 85 millones de personas con discapacidad viven en Latinoamérica y en los países del Caribe. De esos millones de personas, solo el 20 o el 30% van a la escuela. Ya dejamos fuera 70 o 80%. De esos 20 que sí van a la escuela, rara vez van a una escuela regular. Van a una universidad como esta, como Gibson, una escuela de gobierno, rara vez. Los que son escolarizados van a una escuela particular, donde se pagan mucha lana para que se los atiendan. Entonces tenemos un montón de niños y de jóvenes con alguna discapacidad que no van a la escuela. Y no van a la escuela no porque no quieran,
No van a la escuela porque la respuesta casi siempre es: no estamos preparados para atenderte, esta no es una escuela para atender a este tipo de personas, no sabemos qué hacer. Y tal vez no es mentira, pero tenemos años dando esa respuesta. Yo aquí en esta escuela, en esta universidad, hemos venido a hacer gestión para que acepten a chavos con discapacidad, y me lo han dicho así: en esta escuela no podemos atender a esos muchachos. Después de que esos muchachos con alguna discapacidad se han esforzado 5 veces más que una persona que no tiene discapacidad para llegar a terminar la preparatoria. Y así es muy fácil decir: no podemos atenderlos. Entonces, solamente imagínense de qué estamos hablando. Bueno, el acceso físico, el acceso a la comunicación, el acceso al aprendizaje, a la interacción social que se da en las escuelas, se ha visto limitado para las personas con discapacidad por 2 razones. La primera es: hacen falta servicios esenciales. Es verdad, no hay un especialista, no hay una persona que te diga cómo hacerlo en el grupo con una persona que no oye o que no ve. No tenemos equipos de especialistas que atiendan a los muchachos en estos niveles educativos, deberíamos de tenerlos. Pero la barrera primera y más importante es la segunda: hay barreras psicológicas, de actitudes y de prejuicios. Seguimos teniendo espacios educativos con muchas barreras psicológicas y de prejuicios. Hay maestros que me han dicho: oye, si ponemos a un chico síndrome de Down en este grupo, no se les hará pegar a los demás. Así, pero me lo han dicho, sí, en ese nivel. Otros me dicen: no se les va a pegar, pero no quiero que esté con él porque retrasa a todos los demás. La maestra le pone más atención a este y descuida a los otros. No lo aceptaron y la lista de razones por las cuales no les damos chance de seguir estudiando son enormes. Nunca o pocas veces he escuchado que un docente diga: yo lo acepto y dónde aprendo para atenderlo. Ese era el ideal, ¿no? Una buena actitud de entrada no la hemos visto poco, y eso hace que el círculo de condición de vida de una persona con discapacidad sea difícil de romper, porque el mismo sistema educativo no les damos juego, no nos preparamos para atenderlos, no están escolarizados, no terminan la escuela, no tienen un trabajo digno. ¿Qué pasa con ellos? Los perdemos de nuevo. Entonces es importante que hagamos acciones para que nuestras escuelas se conviertan en espacios inclusivos, que respeten la diversidad. Las políticas para la inclusión educativa tienen que ser políticas que afecten al sistema educativo. Tenemos que hablar con media superior y superior, donde todos los componentes curriculares se tengan que modificar. Hablar de flexibilidad curricular de pronto nos parece una aberración, pero la realidad es que nuestro currículum, como lo tenemos a la hora de impartir clase, no todos los alumnos se benefician de él como es. Hacerlo flexible para personas que lo requieren no es una cosa que nos haga retroceder, todo lo contrario. Dar oportunidad a la universidad de aceptar a chavos con discapacidad no empobrece, enriquece. En muchas formas conviertes a tus grupos en grupos más humanos, más solidarios, más empáticos, aprenden a trabajar con la discapacidad, aprenden a buscar estrategias. Los docentes, si es cierto, nos pasa lo que a los papás, ¿no? Cuando a un papá le nace un niño con alguna discapacidad, pasa por una etapa muy interesante de negación, duelo, tarda mucho para aceptar y ponerse las pilas, pero muchos lo logran, muchos no. A los docentes nos pasa lo mismo. Cuando llegas al grupo y tienes un alumno que no ve, luego dices: ¿quién me lo mandó? El asesor me trae tirria, me pusieron a un muchacho que no camina y ya hago con él. Y empezamos a negación, duelo, buscar culpables, y nos pasa como a los papás, hasta que te calmas y dices: algo podré hacer, ¿no? Y empiezas a investigar y preguntas, y hay gente que se acerca y te puede asesorar, y al rato te das cuenta que la principal barrera era miedo. Trabajar con una persona con discapacidad no es imposible, todo lo contrario, muy suave una vez que ya le agarra uno la onda. Pero cuando uno no sabe, pues da miedo. La verdad es que la ignorancia es como la prima hermana de la discriminación. Cuando nos informamos, la cosa cambia. Cuando tú sabes de cómo se trabaja y de qué va y cómo lo puedes hacer, todo cambia y no estamos solos. Los mismos compañeros, otros maestros nos pueden ayudar. Creo que la universidad se ha quedado desde hace muchos años relegada en estos temas. Quienes han visitado universidades de otros países, vamos a ir a una cercana, la de Arizona.
La Universidad de Arizona, quienes han tenido contacto con ella, tienen un departamento de educación inclusiva, que es autosustentable. Los mismos alumnos y maestros de la universidad le dan vida al departamento. Y es un departamento donde se atiende de manera muy eficiente a chavos que no oyen, que no ven y que no caminan. Y los chavos con esas condiciones entran y salen a la escuela perfectamente. Hay quienes les interpretan en lengua de señas a los muchachos, hay materiales específicos, hay un departamento de ingeniería que se encarga de hacer adecuaciones, sillas de ruedas, elevadores, todo lo que la universidad necesita para que no pueden transitar con ella o por ella. O sea, ni siquiera necesitan contratar personas. La misma gente que está dentro de las universidades lo puede hacer, asesorados. Y convertimos a una escuela en un espacio inclusivo y le damos un empujón a esto que nos tiene hace rato batallando. Miren, cuando hablamos de discapacidad, el problema empieza de que concebimos mal el concepto. Casi toda la gente, de manera coloquial, creemos que una persona con discapacidad vale menos, tiene menos, está más fregado, no puede. Y simplemente yo hago un ejercicio cuando me toca trabajar con esto, me voy a parar porque ya me emocioné. Les preguntamos a la gente, dime qué concepto tienes de sordo. Y la respuesta es, no oye, batalla para. ¿Sí? Ciego, ¿quién me define ciego? No ve poco. Una persona con discapacidad motriz no camina mal. Entonces, los conceptos coloquiales de personas con discapacidad empiezan con un no. O sea, concebimos a la persona con discapacidad a través de lo que no puede hacer. Entonces, lo traemos como un chip en la cabeza. A nadie se nos ocurre decir, un ciego, tiene un oído súper agudo, reconoce voces y ya sabe quién es más con la voz, se puede mover con un bastón por la ciudad. Yo he visto unos que suben al camión y se bajan donde deben sin ver, tienen un olfato increíble, si aquí es porque huele a pan, va a poner en la esquina. Tiene un montón de habilidades, pero resulta que no sé por qué humanamente cuando concebimos a los demás nos fijamos más en las debilidades más que en las fortalezas. Y eso de entrada en la educación es una gran barrera. Porque cuando te llega un chavo con esta condición a tu clase, lo primero que ves es lo que no puede hacer. Y también lo que yo como docente no puedo hacer. ¿Cómo le voy a enseñar? ¿Y cómo lo voy a evaluar? ¿Cómo le voy a poner un examen si no escribe con lápiz? ¿Está ciego? Yo no sé escribir con puntitos, eso se braille. Y empezamos con los no, y obviamente es un problema. Redefinamos la discapacidad. Pero antes de hacerlo como institución, hágalo como personas, o sea, hazlo tú, contigo mismo. La discapacidad es si no existen condiciones. Una persona es tan discapacitada como el contexto es discapacitante. Si una persona está en silla de ruedas y hay una rampa y hay un baño con una puerta suficientemente amplia y es un espacio como este que el auditorio le permite, ni siquiera necesita que lo anden empujando. Solo se sube, solo entra, solo va al baño, solo se queda aquí, solo participa. Si fuera a dar una conferencia, a lo mejor ahí sí le aparece la discapacidad, porque este espacio no es un espacio accesible para alguien en silla de ruedas, tendríamos que subirlo a peso. Si tuvieran una conferencia en silla de ruedas, habría que poner una rampa para que se sube solo. Y la discapacidad desaparece. No es que se vaya a parar y camine. La condición la va a seguir teniendo. Los apoyos van a existir para que él pueda participar en igualdad de condiciones. De eso se trata de definir la discapacidad. La discapacidad no está en la persona, está en los contextos. Si el contexto es adecuado, la persona puede. Si tú tienes un chavo sordo dentro de tu grupo y tienes un intérprete de lengua de señas, el chavo sordo va a preguntar, va a participar, va a exponer, va a hacer todo lo que hace cualquier alumno con el apoyo del intérprete. Entonces la discapacidad aparece cuando no tenemos los apoyos. ¿Me siguen? Entonces redefinamos el concepto de discapacidad. Y veamos esto. Según el INEGI, solo en México, 739.270 personas con alguna discapacidad en el 2010. O sea, el 5.1 de la población presenta alguna discapacidad. En un censo más joven, del 2017, dice el INEGI que de 100 casas, o sea, de 100 hogares, en 7 hay una persona con alguna discapacidad. En todo el país. Eso es decir, muchísimo.
Bueno, tener acceso a la educación es muy interesante para poder paliar o combatir el rezago que tienen las personas con discapacidad, pero estas estadísticas nos dejan muy tristes. Miren, se desconfiguró esto, pero se los leo. En el 2000, México mostraba que de 100 personas con discapacidad de 15 a 36 años, se reportaban que 46 no tenían ningún grado académico. 47 tenían educación básica incompleta, 7 la habían completado, 5 habían cursado algún grado de educación de media superior y 4 de 100 declararon haber terminado alguna carrera. 4 de 100, o sea, de 100 chavos con discapacidad, solo 4 pueden terminar una carrera universitaria. Esos son datos que golpean a cualquiera. Y obviamente más a las personas que viven en una condición de discapacidad. Bueno, me voy a detener aquí para recibir preguntas porque el tema de plano es escabroso. Creo que nos hace falta hacer muchas cosas para responder a esta población. Primero, quitarnos el miedo. Segundo, prepararnos. Tercero, una capacitación. Cuarto, un equipo en las universidades de especialistas que pueden ser de la misma universidad que nos ayuden a dar respuesta a esta población. Y por favor, universidades, pongámonos las pilas. Ya se están haciendo cosas muy interesantes aquí y en otras escuelas para atender a esta población. Mucho que hacer todavía. Saramago nos recomienda algunas cosas. Él es un investigador del tema. Dice cómo ordenar la educación, qué aspectos habrá que regularizar, qué obstáculos limitan el tránsito de los muchachos por las asignaturas, formación inicial para los maestros, capacidad de funciones, ayudas técnicas cuando se requieran, equipos multiprofesionales, servicios para interpretar y traducir, acompañamiento de asesoría, estimulación o eliminación de barreras, flexibilizar el currículo que ya les comentaba, impulsar el liderazgo institucional, etc. Hay muchas cosas que se pueden hacer para que una escuela, una universidad sea un espacio inclusivo donde todos puedan llegar y todos puedan beneficiarse de la escuela. Bueno, miren, nomás para terminar, este hombre que es un genio, o fue un genio, ya murió, nos deja una frase muy interesante que no está de más leerla y con esto termino mi participación. Si recuerdan a Stephen Hawking, una persona con discapacidad motriz muy fuerte, él estaba en una silla de ruedas, no hablaba, un ordenador hablaba por él, se movía en una silla. Cualquiera que no sabe la discapacidad se lo encuentra en la calle y hasta nos asusta, ¿verdad? Por la forma de su cara, por su forma de... Resulta que el hombre fue un genio. Y él mismo defendía esta situación y decía, tenemos el deber moral de eliminar obstáculos que entorpecen la participación de las personas con discapacidad y de invertir recursos y competencias suficientes para liberar el enorme potencial que tienen las personas. Y él decía, confío en que el presente siglo marcará un punto de reflexión en la inclusión de las personas con discapacidad en la vida de sus sociedades. Bueno, yo confío que demos pasitos, aunque sea poco a poco, para convertir las universidades en espacios que sean realmente inclusivos y nos beneficiemos de la atención de esta población, que cada vez nos llegan más, nos piden más estar en la universidad y que la respuesta ya no sea, este no es un espacio para ti. Tu padre fuera, que los chicos reciban una respuesta distinta y que digan, en esta escuela son bienvenidos las personas con discapacidad y tenemos un protocolo de intervención para ellos. Pues vayamos construyéndolo, yo levanto la mano si se les ofrece ayuda y pues bienvenidos al siglo en donde hay que abrir las escuelas para todos y respetar el derecho que todos tienen a la educación. Muchísimas gracias.